Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy en el iPad, entonces no las veo, pero este, espero que estén teniendo un día maravilloso. Este, el día de hoy, como bien saben, nos toca el capítulo de política. Espero que puedan aprender un poquito sobre lo que es la política y cómo cambiar esta idea errónea de lo que es o lo que se ha formado en nuestro país. No me he presentado, perdón. Yo soy Paula Bernasconi y pues al igual de que Carla, yo soy coordinadora de ODS, pero del lado de Occidente del TEC. Y además soy la coordinadora de la Agenda 2030 en la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Entonces ahorita les vamos a contar un poco sobre eso. Vamos a empezar en la primera hora con un taller de cambiar esta perspectiva de lo que es la política, con unas compañeras y amigas mías maravillosas que han también estado participando en la política, nuestras como jóvenes. Y pues ya después vamos a tener una plática con Tania Romero, que ya fue candidata a presidenta municipal aquí en Guadalajara, específicamente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde ahí vivo yo, ahí tienen su casa. Y pues ella nos va a hablar más sobre su experiencia con la Agenda 2030 y pues ya más tangible todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Gis, si me ayudas con la siguiente. No sé si les han dado esta explicación rápida, pero este taller está patrocinado por el Hub de ODS de aquí de Occidente y por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Entonces le vamos a explicar súper rápido lo que son estas dos cosas. El Hub de ODS, bueno, como bien saben, hay un organismo mundial que se llama las Naciones Unidas, que es lo que si tuviéramos un gobierno mundial que no tenemos, eso sería lo más equiparable, ahí está. Ellos, con la Agenda 2030, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, no sé hablar, sostenible, ahí está. Tiene una red específicamente de soluciones. Esta se llama SDSN, es Sustainable Development Solutions Network en inglés, y es esta pues red oficial para poder conseguir lograr estas metas, ¿no? Esta organización tiene una rama especialmente para la juventud, y esa es STSN Youth. Entonces, si vamos a la siguiente, Gis, por favor, la siguiente. Ahí está. Dentro de aquí hay diferentes programas. Hay uno en específico que es el SDG Students Program, que es para las universidades, para promover estos ODS. Y bueno, cada universidad tiene su hub. Entonces, aquí, este lado del país, pues tenemos nuestro hub estudiantil de ODS, que es un espacio para que traigas nuevas ideas, soluciones, energía y organización para conocer a los amigos, amigas, colegas que están comprometidos, comprometidas como tú por un mundo mejor. Eso es una cita directa de el director de esta red de soluciones, Jeffrey Sachs. Y bueno, ese es el hub de ODS. Si vamos a la siguiente, una de mis compañeras iba a presentar la red mundial. No me acuerdo quién era. Yo, chicas, perdón, es que mi falla. Hola, chicas, ¿cómo están? Soy Fernanda Dávalos y soy también parte del equipo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Y bueno, como dice la diapositiva, la Red Mundial de Jóvenes Políticos es una defensa de la democracia, de la participación ciudadana y de los derechos humanos. Aparte de eso, la Red Mundial tiene presencia en 204 países del mundo y es originaria de Nueva York. Aparte tiene coordinaciones en todos los estados de la República. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Zapopan, pero aparte hay una hay a nivel estatal, a nivel nacional, y como les dije, cada estado tiene su red mundial. Y pues sí, nos encargamos de hacer proyectos para jóvenes, para las y los jóvenes, y aparte para también pues seguir sumando gente para que sigamos ¿cómo se dicen? Los objetivos de la ONU.
Y pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues díganme y se los explico con mucho gusto. Listo. Bueno, sí, ya entrando un poco más en tema de qué es la política, que poco a poco vamos a ir como desmenuzando el término y ya aterrizándolo ya más en la experiencia, pero en sí el concepto, antes de como poder definirlo, quiero como que todas estemos como en la misma sintonía de entender que el término de qué es política no tiene una sola definición ni una sola como correcta definición y depende muchísimo de la perspectiva con la que se quiera entender el término. Pero sí hay muchos elementos que son bastante importantes tomar en cuenta cuál sea la definición que queramos nosotras construir, ¿no? Uno de los principales elementos es la toma de decisiones. Sí o sí va a haber toma de decisiones dentro de la política. Un gran ejemplo es cómo se distribuyen los recursos y hasta hay como un estatus social dentro como de esta toma de decisiones, ¿no? De quién sí toma las decisiones, quién no, quién asesora a quién toma las decisiones. Es decir, hay diferentes relaciones dentro como de este elemento, ¿no? Otro elemento importante son las relaciones de poder, que esto es, yo creo que el parteaguas de donde surge lo que significa la política y para qué surgió la política. Es importante mencionar que hay muchos filósofos y muchos estudios sobre ciencia política que lo van a ver desde diferentes perspectivas, pero a mí me gusta verlo y entenderlo desde dos, que se llama el realismo y el idealismo. El realismo, por un lado, que viene desde la filosofía, entiende que la política surgió porque los humanos tenemos una naturaleza, que es algo inherente a nosotros, por codiciar el poder. O sea, es algo con lo que nacemos, es algo que siempre vamos a poseer, pero que pues se necesitaba como un mediador entre quienes quieren ejercer el poder y quienes van a ser sometidos al poder, y que por eso nació la política, ¿no? Esa es una forma de verlo. Podríamos decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero pues puede ser como un parteaguas, ¿no? Por otro lado, los idealistas dicen que, al contrario, que nosotros nacemos con un sentido de ayudar, de ser altruistas, pero que surgió un mal comportamiento en los humanos proveniente de que las instituciones sacan ciertos acuerdos mal estructurados y es por eso que hay un mal comportamiento por parte de nosotros. Y por consecuencia de esto hay guerras. Entonces, los idealistas asumían que el hecho de que haya guerras, que haya conflictos, que haya problemas, es algo inevitable en los seres humanos y en la sociedad. Y el deber de la sociedad, y que de ahí parte de para qué funciona la política, es promover que no exista la guerra, que no existan los problemas, que sea como un mediador entre los problemas que surgen en la sociedad y lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Y bueno, el último elemento, y también muy importante, es la participación ciudadana. No puede existir la política si no hay una participación por parte, no solo de los actores políticos, sino de la gente que es partícipe. Y la forma en la que se participa, pues está mediada por muchas cosas, sociales, culturales, hasta de género, que es como un tema que vamos a estar aquí hablando mucho. Entonces, hay muchos estudios que desde una aproximación psicosocial quieren entender cómo es que participamos, para qué participamos, quiénes consideran que no pueden participar en la política. Y es bajo un entendimiento pues muy estructural en donde pues vemos históricamente que se entendía que solo ciertas personas podían participar en la política, ¿no? Y este pensamiento se fue transmitiendo durante varios años hasta en la actualidad, que a pesar de que pues las mujeres a lo mejor ya tenemos la posibilidad de votar y ser votadas, aún así hay una baja incidencia en mujeres que participan en la política, ¿no? Entonces abre como un parteaguas a pensar por qué no estamos participando, qué impide, cuál es esta noción que tenemos, qué podemos para mejorar y cómo lo podemos promover. No, todavía no, Gis, un antes. Sí, ahí. Creo que éramos tres los que íbamos a platicar un poquito sobre qué es la política y cómo, o sea, cómo lo vivimos nosotras,
o sea, desde nuestras, o sea, nuestros roles, ¿no? En la sociedad. Y no me acuerdo quién iba después. Yo. Vas. Estaba dejando que terminaras de hablar. Sí, claro. Pues sí, como comentaba nuestra compañera Montserrat, exactamente. La política más que nada es yo, en mi experiencia personal, creo que la política es donde todos podemos incidir para el bien común. ¿Por qué? Porque estando en ese espacio, tú puedes tomar acciones para que los ciudadanos, las y los ciudadanos, tengan una vida mejor. Puedes estar ayudando con proyectos, puedes estar creando políticas públicas, puedes estar reformando, haciendo o eliminando leyes. Podemos crear un mundo mejor, no solamente para nuestra comunidad, sino para todo el mundo. Claro, en cada país es muy distinto, hay leyes, políticas públicas muy diferentes, pero creo que la política es muy bonita. Yo soy egresada de la carrera de Estudios Políticos y de Gobierno de parte de la UDG y la verdad, no sé cómo terminé, pero de verdad, cada semestre y ya que concluí mi carrera, me encanta la política. Hace poco fui parte del equipo de una de las mejores candidatas, perdón, una de las mejores candidatas de Jalisco, fue la segunda más votada, Mónica Magaña, de parte del equipo de Movimiento Ciudadano. Y la verdad, mi experiencia ahí fue increíble, ya que nunca había participado tan internamente en una campaña y con ella aprendí mucho y más que nada porque hay muchas oportunidades para las mujeres y creo que las mujeres podemos hacer muchos cambios y qué padre que de verdad ustedes estén interesadas en poder ayudar, en en las políticas públicas y en ayudar y aparte en la política. Es muy padre que también tengan esta visión y en mi parte yo les diría que le echen ganas, si les interesa la política, métanse, éntrenle, incidan, ayuden a su comunidad porque desde ahí se empieza, ayuden a quien ustedes quieran. Es muy bonita. Y pues de mi parte sería todo, niñas. Bueno, creo que un punto que queríamos mucho resaltar es que las personas en general tenemos esta idea de la política que puede ser un poco ironía en el sentido de que pensamos que la política nada más es el gobierno, que claro que es como el centro de, y claro que tiene muchísimo que ver, y claro que sí, y claro que necesitamos o sea, luchar por más espacios dentro de, del gobierno o de bueno, este tipo de espacios, pero creo que también algo que muchas personas no sabemos es que la política también tiene un espacio para el lado, o sea, de que la política en sí es lo público, es lo público de las personas, ¿no? O de la sociedad, ¿no? Entonces creo que Monse también lo mencionaba muy bien, creo que esta parte de la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Entonces, o sea, uno puede pensar de que no, pues la política nada más es quien trabaja como presidente municipal, por decir algo, ¿no? Pero realmente no, o sea, también tiene que ver esta parte de las asociaciones civiles, o sea, esta idea de que, o sea, las calles son públicas y las calles son de nosotras, de nosotros. Bueno, ahora me voy a permitir hablar en nada más femenino, espero que no les moleste. Este, y sí, entonces creo que esta parte de no se sabe tanto, ¿no? O sea, que hay un espacio específicamente para las personas de la sociedad civil que hacen un papel fundamental. Es también este concepto del accountability social, que no se traduce al 100% al español, pero es esta parte, ¿no? De asegurar de que el gobierno esté rindiendo cuentas, que sea lo que nosotros queremos y creo que en México se nos da mucho el de que no, pero es que el gobierno no hace esto o el gobierno debería de hacer esto. Pero a mí me gustaría preguntarles, ¿cuántas de ustedes alguna vez han visto algo que no les parece y que hayan escrito algo o hayan hablado con alguien que pudiera hacer ese cambio, ¿no? O sea, de que desde, ay, no manches, este bache que está en la calle, neta, o sea, siempre caigo en él y quién ha escrito
para decir, no, la verdad, por favor, necesito que tapen este bache. O, bueno, este fue un ejemplo muy simple, ¿no? Pero creo que también es nuestra responsabilidad el reclamar o pedir las cosas al gobierno, porque queramos o no, el gobierno trabaja para nosotras. Entonces, también hay o sea, ser más conscientes de que, claro, o sea, estas son las personas que van a tomar las decisiones, pero tampoco podemos asumir que van a saber todo. O sea, nosotras tenemos que ser los ojos de las personas que están en el poder, ¿no? Y claro que, o sea, yo sí lo estaba viendo como de otro lado. Mis compañeros sí lo estuvieron viendo más como del lado pues más representación. Es súper, súper importante, pero creo que también se debería de complementar con esta parte, ¿no? El, creo que también es muy, muy bonita la solidaridad que tenemos entre las mujeres y que, bueno, mínimo en mi experiencia personal me ha tocado mucho de que se me hace muy bonito cuando digo de que, a ver, yo quiero hablar sobre X tema o incidir en esta cosa en particular y se me facilita mucho más ir con una compañera, ¿no? De que ir con una, o sea, servidora pública, y decirle, la verdad es que esto es lo que está pasando, ¿en qué te puedo ayudar? Y también tomar como papel, ¿no? De, a ver, si yo soy ciudadana, entonces, ¿por qué no puedo incidir yo? ¿Por qué no puedo, dar mi opinión yo? Si la verdad es eso, es la representatividad y creo que cuando estas mujeres tienen estos puestos de poder, que si a alguien le interesa la política aquí, yo sé que es, pues, aprender de todo, ¿no? Pues piensen mucho en esto, ¿no? O sea, de que no solamente la representatividad o sea, de que tú me representas porque eres de esta parte de este país, pero también tú me representas como mujer, tú entiendes las necesidades, tú ves las cosas que yo sí veo, pero también, pues sí, esta parte de no todas vemos todo de los mismos colores, ¿no? Se habla mucho de estos lentes, ¿no? De que con qué lentes lo vas a ver, ¿no? También estaban hablando sobre el realismo y el idealismo. A ver, desde qué lentes vas a ver X o Y cosa. Pero bueno, creo que ya hablé mucho. Yo soy la que no se puede callar. Pero, muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre qué es la política o pregunta hacia nosotras en general? Que pues creo que además de todo, sí es difícil ver a mujeres en la política, más aún de nuestra edad, ¿no? Este, tampoco dije eso, pero bueno, yo tengo 22 años, todas mis amigas, compañeras también tienen más o menos la misma edad. Bueno, un poquito más, yo soy una de las más chiquitas, la verdad. Pero, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de pasar a la actividad. ¿No? Bueno, de todos modos, en cualquier momento nos pueden interrumpir, ¿eh? Con toda la confianza del mundo. Entonces, algo, si quieres, podemos ir empezando con la actividad. Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Alondra. Perdón por el ruido, pero acabo de perder mis audífonos, entonces pues es un tema, ¿no? Estás muteada, Alo. Hola, ¿qué tal a todos? Alo, para que sepan, es maestra. Entonces, por eso se escuchan niños atrás. Pero ahí va. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón si escuchan mucho ruido, pero es que no encontré mis audífonos. Se me perdieron y pues la verdad hay demasiado ruido. Pues buenas noches, gracias a todas las que se interesaron por este tema político. A mí me toca explicarles qué es esta actividad que vamos a hacer, que es Ikigai político. Y no sé si tienen como alguna libretita cerca de ustedes, alguna otra herramienta tecnológica por ahí, un canvas en blanco, porque vamos a tener un momento de reflexión. ¿Ok? En esta parte, chicas, ¿sí me escuchan todas? Sí, al 100. Sí, todo bien. Ah,
Perfecto. Vamos a tener 4 cuestiones, no todas enfocadas dentro de la política. Principalmente tenemos que llenar con una palabra, les voy a poner como mi ejemplo, no como yo cómo lo haría, cómo podría sacar como mi profesión, mi vocación en un lugar donde yo pueda incidir y cómo yo incido desde la política. Yo soy gestora en educación pedagoga y estoy dentro de esta política dentro de la política, porque considero que es un ambiente donde puedo incidir y puedo impactar en muchas partes de mi vida. Entonces, por ahí vamos a hacer como un cuadrito, así como literalmente en una de sus hojas que tengan, pues las pueden dividir en 4 partes, literalmente, si me ven. O sea, una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Y en la parte superior derecha podemos poner, ¿no? ¿Qué es lo que amo? Obviamente todo enfocado, vamos a poner como esta primera cuestión, lo que amo, ¿no? Con una palabra. ¿Qué es lo que tú amas? ¿No? En cuestión de tu profesión, puede ser dentro de la política. Por ejemplo, lo que yo amo, les voy a poner mi ejemplo para que se puedan inspirar un poquito más. La cosa que yo amo y como primer tema es la satisfacción de ver a mis chiquitos, a mis niños, que cuando creo un programa después de haberlo investigado durante mucho tiempo, pues ver esta satisfacción, ¿no? Que se está logrando esta sonrisa, ¿no? Como decir, wow, lo estoy logrando, este agradecimiento, gracias por ponerlo, ahí está, mire. Ahí está, perfectamente, lo que amo, eso es lo que yo amo, ver la satisfacción de mis niños, ¿no? Después en lo que soy buena, como les comenté, pues casi todos somos muy buenas o tenemos la mayor parte de habilidades dentro de lo que somos por nuestras carreras, justamente, perdón, mi camión, en lo que soy buena, pues a mí me encanta enseñar a los niños, innovar con propuestas psicopedagógicas y pedagógicas y de enseñanza, que eso es lo que a mí me encanta, investigar, innovar, qué es lo que necesitan en temas sociales, ¿no? Por ahí también soy parte de una fundación, entonces vamos a ver qué necesitan los niños, qué pasa con estos niños de los quintiles, pues más bajos, ¿no? En la cuestión social, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos ayudarlos para que no estén totalmente en su vida, pues casi todas las probabilidades desde que nacieron, pues ser pobres, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, incidir desde la educación? ¿No? ¿Cómo podemos mejorar? Eso es lo que soy buena. Lo que el mundo necesita, creo que para mí se relaciona un poco, puede ser un poquito desfasado para cada una de ustedes, ¿no? Lo que el mundo necesita, ¿qué es lo que el mundo necesita? El ramo político educativo, que es lo que, como les comento, yo me desenvuelvo principalmente, algunas pueden ser la parte social, ¿y qué es lo que el mundo necesita? Que tú incidas, que tú innoves dentro de la política, ¿no? Por ejemplo, mis niños, ¿qué necesitan? ¿Cómo puedo incidir yo? Ok, necesitan mejores escuelas. Ah, muy bien, supongamos, voy a ser muy específica. El programa con escuelas con estrella, ¿no? Por ejemplo, de Pablo Lemos o de nuestro alcalde, por ejemplo. Ahí puedo incidir con programas. ¿Qué sucede, no? ¿Qué pasa con la educación post-pandemia? Necesitamos incidir desde la política dentro de la educación post-pandemia. ¿De qué manera lo hacemos, no? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Cuál es la atención que nuestros niños, por ejemplo, en mi caso, que los ciudadanos, otras, ustedes chicas, en qué área se quieran enfocar? ¿Qué es lo que necesitan estas personas? ¿Y qué me inspira? ¿Quién me inspira? Es un actor político. Se los voy a revelar. A mí me inspiró, yo llevo un año conociendo a Mónica Magaña e incidiendo dentro de la política, y a mí la verdad no me gustaba tanto la política, pero Mónica Magaña me inspiró tanto que me di cuenta que dije, wow, la política no es sucia, no es turbulenta, no es darkness, no es nada de esas cosas, es algo, simplemente ayudar es hacer política, ayudar y ver las necesidades, incidir con la gente, escucharla, intentar crear programas para simplemente ayudarles a la resolución, eso es hacer política. Y ahora ustedes, chicas, ya hicieron su canvas, ya hicieron esta reflexión es muy importante, claro, poner estos puntos y comenzar a estar este tema de reflexión total, ¿no? Es muy importante y pues, ¿qué tal, Pau? ¿Qué te opinas? Los dejamos un ratito que estén como... Si igual si quieren compartir, adelante, eso es su espacio. Ya saben, espero que se haya escuchado bien. Traté de hablar lo más fuerte posible. Perdón por el ruido de nuevo. No, te escuchaste perfecto. Sí, les damos unos minutitos para que lo puedan hacer. Y después lo podamos comentar un poquito. Y ya saben, cualquier duda que tengan, nos la... Siéntate, Gloria. Ay, así, gracias. Sí, cualquier duda, aquí estamos, chicas.
Va. A ver, chicas, cuéntenos. Ya se me fue la luz, ¿verdad? Ya no me veo. Cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Quién quiere compartir su Ikigai político? ¿Quién había hecho el Ikigai antes? O sea, el tradicional. Eso me da curiosidad también. Cuéntenos. Que no las he escuchado y las quiero escuchar. El punto de la política es ser escuchada. ¿Quién quiere? ¿Puedo decirlo? Sí, en voz alta, adelante, Ok. adelante. Bueno, la verdad, como que nunca he pensado así mucho en la política, o sea, no sé, como que no lo había pensado. Entonces tampoco tenía claro cómo relacionar lo que me gusta y todo eso con la política, pero bueno, me puse a pensar y algo que amo, que en verdad me gusta mucho hacer es hablar, platicar con otras personas y yo creo que eso podría ayudarme pues para ayudar a otros. Lo que el mundo necesita, creo yo, son oportunidades. La verdad, me gustan como algo que me ha puesto así como a pensar es en la educación, entonces oportunidades para estudiar o para, pues, no sé, viajar a otros países y también estudiar. Lo que me inspira, como les dije, es la educación. em, y en lo que soy buena siento yo que pudiera ser buena enseñando cosas que me gustan. Este, entonces, no sé, o sea, siento que pudiera conectar la política con la educación para em, hacer una diferencia en esto, porque, pues, no sé, o sea, si hay gente que le pone atención y obvio, sí hay muchas oportunidades, pero deberíamos buscar que haya más, creo yo. Y pues eso fue lo que yo hice. 100% de acuerdo, Steffi, 100%. Y creo que, bueno, creo que la parte de educación ya es como de manera más personal, pero el primer punto que tocaste, o sea, de que obviamente está perfecto que te encante la educación, de que así como algo, pero el primer punto que tocaste creo que es uno que no platicamos tanto al principio, que es súper, súper fundamental. O sea, el saber cómo escuchar y el saber cómo hablar, ¿no? O sea, de que comunicar, más que hablar, comunicar. Creo que es fundamental esta parte o sea, escuchar a la comunidad, escuchar las necesidades y no asumir que sabes lo que necesita la gente, ¿no? Y eso es también al hablar, comunicar y pues tener pues estas conversaciones, pues es lo fundamental para poder ser una buena ciudadana. Este, ¿Alguien más? Y qué padre que te guste la educación, a mí también me gusta mucho. Y a Lomas. Gracias, Steffi. ¿Quién más quiere compartir? Oigan, pero no todas al mismo tiempo. Nos vamos a hacer como los maestros, vamos a elegir al azar. El dedazo. Vamos, niñas, ustedes pueden. Hay un Muy niño, funcional hacer eso. hay un- Sí, Luis, hablando en plural de niños. ¿Nadie? Pero como que en un momento como que todos abrieron el micrófono al mismo tiempo, ¿no? No vi quién era. Y yo de, ¿quién fue? Y yo de, no vi. Manifiéstense. Y yo de, o no necesariamente tienen que contestar, bueno, o hablar sobre esta actividad, o sea, sus respuestas, sino también si hay algo que quisieran, o sea, que preguntar o algo que quisieran este, comentar o qué les quedó la actividad o no sé, algo por el estilo.
Mientras se escoge, yo voy a prender la luz porque ya no me vi nada. ¿Qué aprendieron? Yo ya sé que estuvo súper cortito esto, porque no teníamos tanto tiempo, pero ¿ustedes cómo descubrieron su motivación? Ah, bueno, buena pregunta. Chicas, adelante. Pues yo podría empezar diciendo, yo soy psicóloga, ya estoy en mi último semestre y pues a mí me mueven muchos temas, ¿no? Y encontré la motivación en no quedarme con las ganas o con lo que me generaba ciertos temas. Este, yo creía que una psicóloga no podría hacer política y lo creía porque, o sea, como que volvemos a lo mismo, ¿no? Vuelve a ser un espacio que se cree que solo está exclusivo de ciertas personas, pero no es así porque todos los temas que se manejan desde lo político es lo que tú quieras crear. Se puede hablar de todo. Entonces yo empecé a ver muchas injusticias, muchas desigualdades en torno a la salud mental, en torno a muchos temas que a mí me preocupaban, que yo tenía expertise, que yo estudiaba, que yo pues trataba, ¿no? En mi carrera. Y dije, pues esto, o sea, me causaba mucho enojo que no se estuvieran atendiendo, que no se estuvieran priorizando. Y pues sí, o sea, encontré la motivación en el sentido de que es algo que me mueve, es algo que, pues como dice la pregunta, o sea, que yo veía que el mundo necesitaba y que era algo que a mí me inspiraba. Entonces, pues sí, o sea, desde eso y que ves una necesidad en el mundo, en tu mundo allá afuera y sabes que tú tienes herramientas que le pueden funcionar a alguien, es algo que te mueve. Fer, Alo, ustedes. Yo. Vas. Bueno, pues a mí, ¿qué me inspira? Pues prácticamente mi carrera pues es sobre política y a mí lo que me inspiró más que nada fue que podía ayudar a la demás gente con proyectos, con estarme uniendo a líderes políticos, como ya les había mencionado. Estar en el equipo de Mónica Magaña fue algo muy padre porque ahí vi cómo ella ayudaba no tanto a niños, porque tiene una fundación, no a tanto a niños, sino también a señores mayores de edad, cómo les ayudaba con sus procesos de, por ejemplo, de programas, porque ellos ocupaban, no sé, despensas, ella les ayudaba en cómo combatir la desigualdad. Y eso para mí fue como una motivación de saber que una persona puede cambiar todo. ¿Por qué? Porque puedes ayudar generando un proyecto, estando con un líder y tú incluyéndote en su equipo y poder hacer más cosas. Más que nada tú puedes hacer tu propio proyecto y así pues ir creciendo. Aparte, como les digo, a mí me gusta mucho la política y ver ese tipo de actores genera que yo haga lo mismo y que pueda incidir en mi espacio. Yo ahorita estoy tratando de ayudar a mi comunidad porque también hay, digamos, perdón por la palabra, hay como un desmadrito, nadie ayuda y yo tengo 23 años y estoy tratando de aportar mi granito de arena para ayudar a mi colonia. Y si yo ayudo a mi colonia, sé que más vecinos van a ayudar y se van a unir y va a haber pues una colonia mejor. Y eso es lo que a mí me inspira, a ayudar. Y aparte que escuchar a la gente es muy importante. Cuando estaba en otras actividades, escuchaba a la gente, escuchaba sus necesidades y la verdad, como soy muy sentimental, yo decía, yo los quiero ayudar. Y no todo está en mis manos, pero con poderlos como encaminar o decirles qué pueden hacer, eso es lo que a mí me gusta y por eso me motiva seguir para algún día yo también crear políticas públicas o proyectos más grandes. Y pues eso es todo. Pues bueno, chicas, ya saben, soy Alondra, aquí está mi nombre.
les voy a comentar un poquito de mi inspiración, de mi historia rapidito, el por qué yo estoy aquí, por qué lo encontré, ¿no? Yo soy egresada ya de la facultad, ya nada más esperando mi título, ya está listo. Yo solo pensaba, salgo de la carrera, obtengo un trabajo de maestra y soy feliz. No, así era mi vida, ya después me caso y no. Y después me di cuenta, no caí en cuenta total, cuando conozco a Moni, veo el trabajo, ¿no? Y así otros líderes políticos, y yo la verdad ni me gustaba la política. Entonces, comencé a ver fuera, como dijo Pau, como que con qué lentes te quieres poner a ver la vida. Y luego te das cuenta como, qué padre dar clases a niños en un colegio de ricos. Y sacan, dijo, pues no hay muchos niños en esta brecha de desigualdad, este rezago social que está totalmente ligado al rezago educativo. Y dices, no inventes, o sea, neta, creo que con mis ideas dentro de la política puedo incidir y en la política puedo impactar. Por eso decidí incidir dentro de la política, porque considero que es un espacio que me da como este impacto, que puedo ampliar mis ideas y los proyectos pueden llegar a impactar a más personas, ¿no? Esa fue mi parte, ¿no? Y después de que me uní a la asociación con Mónica, se llama Equalitics for Children, dije, qué increíble, ¿no? Yo jamás me imaginé estar 7 meses titulada y venir a dar clases, venir a enseñar niños afuera de una escuela, literalmente, o sea, las invito a que vayamos al Reguilete para que vean cómo está. Afuera de la escuela, o sea, pero la verdad súper sucio, los niños todos así, pobrecitos. Entonces, esto es lo que realmente llena mi corazón y esto es lo que quiero hacer realmente, ayudar a los niños, venir sin ni un peso en la bolsa quizá, pero fíjate cuánta gratificación tengo al yo saber que esos niños se van al día siguiente, ¿no? Y luego, este niño que algún día me dijo, es que yo quiero ser narco. 6 meses después, un año después, me dice, maestra, yo quiero ser una maestra como usted. Yo quiero ser un maestro como mi profesor. Imagínense, o sea, pueden imaginar dónde pueden encontrar como esta inspiración. Ahora es lo que a ustedes les mueva, qué es lo que ustedes, dónde quieren incidir. Por ejemplo, ustedes pueden decir, wow, qué cool, la verdad es que no sé ni qué carrera estudiar. Poco a poco, siempre, esfuércense y sean valientes. ¿Okay? Siempre busquen ayudar a los demás y siempre estar en esta actitud de servicio, siempre. Ver con mis habilidades, aquí les puedo, y créanme que es más gratificante, ¿no? Que ganar los millones de pesos, no sé, ¿cómo puedes tú ayudar? Y es mucho más gratificante saber que tu presencia en su vida está haciendo realmente un gran cambio, chicas. Gracias. Bueno, la verdad es que, ¿qué les digo? Tengo unas amigas, compañeras increíbles que inspiran, sí, todas en el chat, de que qué bonito, de verdad, qué bonito acabar con una historia de éxito como esa, o estos momentos que realmente hacen la diferencia, ¿no? Que realmente dicen de que, ok, lo que estoy haciendo sí está haciendo una diferencia, y tal vez no puedo, o sea, no lo esté haciendo a 1 millón de personas, pero simplemente a esas personas que te hacen estos comentarios, realmente sí le dan sentido y sí te hace sentir que lo que estás haciendo sí está haciendo una diferencia, ¿no? Este famoso de que, ay, pero no sé, o sea, en tema de medio ambiente, ese termo no te va a ayudar a nada. Esas pequeñas acciones realmente se suman y ya sé que está muy choteado, pero sí es cierto, y si impactas simplemente a una persona, eso ya es mucho. Entonces, pues, muchas gracias, chicas, por tomarse el tiempo y por, pues, venirnos a platicar sobre su experiencia en la política, que obviamente todas tenemos, experiencias muy diferentes, y eso es lo que quería enseñarles. Creo que esto era como lo principal, el enseñarles que la política tiene muchas facetas y muchas caras, y que estoy segura que cada una de ustedes que están aquí, hay alguna parte de la política que les podría llamar la atención. Así que bueno, vamos a darles un recreo, ya se nos acortó un poquito, pero regresamos a las 8 en 5 minutos. Entonces vayan a tomar agua, muy importante, hidrátense. Vayan por un snack o por lo que necesiten, o ir al baño, no sé. Y empezamos a las 8 con Tania, ¿va? Que también nos va a platicar muchas cosas muy interesantes. Y ya saben, cualquier duda que tengan, le manda mensaje a alguna de las de First Story
y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes. También alguna duda, también se vale. Y bueno, muchas gracias, chicas. Nos vemos en 5 minutos. Una pequeña presentación. Entonces, si quieren, entramos directo al mambo, pero primero quisiera saber quiénes están por acá, porque yo vengo llegando, pero ustedes entiendo que ya llevan un rato acá. Entonces, si quieren como ponerme en el chat, irme poniendo en el chat mientras yo voy platicándoles quién soy y qué hago, para un poco enterarme de, pues, de con quién estoy hablando, ¿verdad? Déjenme, proyecto mi pantalla mientras tanto. Y creo que no puedo proyectar pantalla. ¿Sí tengo permiso? Sí, si no, ahorita checamos rapidísimo si ya está. Sí. Sí, creo que sí, ya otorgué los permisos. ¿Ya me ¿Podrías otorgaste los confirmarme? permisos? No me aparece que pueda. Ah, ya me apareció justo en este instante. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vámonos. Perfecto. Pues la Agenda 2030. Vamos a platicar al respecto. Yo soy Tania Romero, ya les dijeron. Soy consultora ahorita en legislación urbana, capacidad institucional y planeación para el desarrollo en una empresa consultora que se llama Urbanística. Ahorita les platico un poco qué es eso y cómo se come. Y además soy ex candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en este último proceso electoral, como ya les platicaron Pau y Mariana. Yo estuve contendiendo con otros 12 candidatos y fue, me parece, la primera candidatura municipal en la que tuvimos más mujeres contendiendo a un cargo ejecutivo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Tlajomulco de Zúñiga, para las que no son del estado de Jalisco, es el tercer municipio más grande del estado, tiene una población de 723,000 habitantes y es la guía o el manual de cómo hacer todo mal en política pública. Es el ejemplo perfecto de cómo destrozar una ciudad. Y yo me animé a ser candidata a la presidencia municipal particularmente por los temas que yo llevo aproximadamente 10 años de mi vida trabajando, ¿no? Esto de ser consultora en legislación urbana y capacidad institucional y planeación para el desarrollo tiene que ver con, soy una especie de detective que trabaja con los gobiernos municipales y la cooperación internacional para buscar qué soluciones podemos ofrecer y aportar desde los municipios para que la gente viva mejor. Municipios, estados y federación, ¿no? He trabajado en proyectos como el desarrollo de la Política Nacional de Vivienda para Bolivia, como en la redacción del Plan Maestro Nacional de Transporte para Belice, como en la redacción del Programa Nacional de Vivienda para México, hasta en la redacción o en el desarrollo de pequeños procesos participativos o de cosas que le llamamos urbanismo táctico en los municipios. Es decir, vamos desde lo muy macro hasta lo muy micro. Y mi trabajo prácticamente es investigar o proponer soluciones que puedan ser aplicados por las autoridades municipales. Como Tlajomulco es el municipio, como ya les dije, en el que todo está mal, si abren un libro de cómo hacer todo mal, desaparece Tlajomulco así en tercera dimensión, pues justo me animé por eso, particularmente porque tienen un programa de vivienda, un problema de vivienda abandonada que es catastrófico y es ejemplo internacional de cómo es un desastre de vivienda, ¿no? Tlajomulco tiene 1 de cada 4 viviendas abandonadas. Estamos hablando de 77,000 viviendas abandonadas en el municipio y eso ocasiona una serie de problemas que no se pueden imaginar, pero que les iré contando ahorita a lo largo de esta bonita charla y tengo algunas fotitos para que vean lo horrible que es. Díganme por acá en el chat si alguien es de por acá de Jalisco, si alguien conoce Tlajomulco. Las escucho. Pau me dice que es de aquí, de Jalisco. ¿Vives en Tlajomulco? Sí, Tania, yo voté por ti y todo. Eso, muy bien. ¿En qué parte de Tlajomulco vives? Porque hay una parte de Tlajomulco que está todo muy bien y luego hay una parte... La frontera con Zapopan, entonces aquí estás muy padre, te la pasas muy padre. Me la paso muy padre, te la pasas muy padre. Sí, ahora vamos a ver cómo vive la gente en Tlajomulco que no se la pasa tan padre como Pau, que es la mayoría, desafortunadamente, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso de la Agenda 2030 como para situarlas. Entiendo que ya todas saben lo que es la Agenda 2030, pero vamos a darles una pequeña repasadita de qué va esta cosa de la Agenda 2030, qué es, para que justo veamos cómo se come, cómo se aplica y cómo sí puede servir la Agenda 2030 para algo más que solamente como una cosa que pone unos dibujitos muy lindos, ¿no? Primero, por allá de... ¿qué será? Sucedieron una cosa que se llamaban los Objetivos para el Desarrollo del Milenio.
por allá del año 2000, y estaban planteados hacia el 2015 estos objetivos para el desarrollo del milenio. Eran 8 objetivos que están aquí en esta bonita imagen. Era erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal para todo el mundo que era miembro de las Naciones Unidas, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. ¿Qué creen que pasó con esta agenda? Se supone que para el 2015 teníamos que haberlo logrado. ¿Qué le pasó a la agenda? En el Del chat milenio, al ODM. no se logró. Me ponen acá, no se cumplió, no se logró. Exactamente. Pasamos de que tronamos, pues, no eran suficientes para nosotros. Y entonces se plantearon 17 objetivos ahora, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno tiene metas y cada una de esas metas tiene indicadores, y estos indicadores, objetivos y metas conforman lo que conocemos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y como pueden ver, ahora crece la importancia de la palabra sostenible. Antes solamente hablábamos de desarrollo, ahora hablamos de desarrollo sostenible. Y esto tiene que ver, así que, bueno, así quedaron. Y esto tiene que ver en el que estamos viviendo y cuáles eran las preocupaciones de los estados parte cuando se plantean estas agendas. Y en el 2015 que se plantearon ya estábamos sumamente preocupados por qué iba a pasar con el cambio climático. Y entonces se plantean elementos que nos permiten pensar en un futuro más verde o en un futuro más sostenible o en un futuro, digámoslo así, ¿no? Punto. Entonces tenemos primero el fin de la pobreza, porque no lo logramos. Hambre cero, decidieron parar para ver si así lo lográbamos. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y otra vez esta de alianzas para lograr los objetivos. Mis favoritos son el 5, el 11, el 12, el 13 y el 16. Mis favoritos de mi corazón. Y esto porque creo firmemente, pero esto es una creencia mía particular, que si resolvemos esos podemos resolver todos los demás. Porque además los objetivos de desarrollo sostenible tienen una particularidad muy interesante, y es que todos, como los derechos humanos, están interconectados. Y plantean todos estos jefes máximos de Estado y la gente está muy importante, que estos tienen que ser los objetivos hacia los que tiene que contribuir o trabajar todo el mundo para lograr, y que con eso seremos todos y todas muy felices para siempre. Pero les pareció insuficiente y entonces se reunieron por ahí del 2016. Yo estuve ahí en Ecuador cuando se hizo la conferencia del hábitat, en el que se planteó la nueva agenda urbana, que estaba vinculada directamente con la Agenda 2030 y particularmente con el objetivo 11, ciudades sostenibles, desarrollo de ciudades en igualdad y sostenibles. Pero además, como ya les dije, que tienen este componente de estar interrelacionados y esta cosa muy esotérica de que uno le abona al otro, pues entonces dicen que si logramos la nueva agenda urbana, estaremos avanzando de todos los objetivos para el desarrollo. Y plantearon esta otra agenda que se llaman los Acuerdos de París. Díganme por favor en el chat si alguien conoce de qué va. Pero estos Acuerdos de París tienen que ver con reducir el aumento de la temperatura mundial. Esta agenda está planteada hacia 2030. Acaba de salir un informe del IPCC, que es el instituto que monitorea cómo vamos en el avance del cambio climático. Acaban de sesionar también
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la realidad es que no estamos ni cerca. Entonces, la realidad es que la situación es apremiante y que tenemos que empezar a proponer soluciones desde ya para alcanzar estos objetivos que no son menores. O sea, además de que estén muy bonitos en una cosa así de colores, verdaderamente nos plantean necesidades que, si no se atienden de manera prioritaria, van a impactar en la calidad y en la forma en la que vivimos todos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque ahora vamos a platicar de la realidad y vamos a ver unas fotitos de cómo está Tlajomulco pasándosela, ¿no? Tlajomulco, en su mayor parte o en su mayoría, que no es la parte donde vive Pau, se ve como así. Estas son fotos que yo tomé desde mi celular, y es que tenemos inequidad en el acceso a la vivienda, inequidad en el acceso al derecho al medio ambiente, tenemos problemas en el tamaño de las viviendas, en la seguridad de la tenencia, en la provisión de servicios públicos, en el acceso al transporte público. Las personas no tienen agua, y cuando les digo las personas no tienen agua, no estoy hablando de que les corten el agua una vez al día, estoy hablando de que les abren la llave 1 hora al día y les cae un hilito de agua como, ¿qué será?, de 3 milímetros, y con ese tienen que llenar cubetas para pasar el día completo. Si tienen que salir a trabajar en la mañana para, pues, vivir, y no están cuando les abren la llave, a la hora que regresan ya no tienen agua para bañarse, para ir al baño, para lavar sus trastes, para lavarse las manos, para comer. Esa es la realidad en la que vive la mayoría de las personas. Hay una desigualdad estructural que limita el derecho de las personas a que vivamos una ciudad que nos provea vivienda, alimentación, trabajo, educación, empleo y seguridad. Y estos los pensamos, si los vemos así en un libro de texto, como cosas aisladas, pero la realidad es que el acceso a nuestros derechos está profundamente condicionado por la forma de nuestras ciudades. No es lo mismo vivir en una ciudad en la que tienes acceso a un parque cuando abres la puerta de tu casa, en el que tienes una pluma que está en un coto y que te permite, pues, sentirte o tener cierta percepción de seguridad cuando estás en tu vivienda, poder salir con calles que tengan banqueta, que estén iluminadas y que además tengas a 5 o 15 minutos tu fuente de trabajo, tu educación, tu escuela, que digas, híjole, quiero ir a la universidad y me queda 10 minutos, a pensar en el contexto de la mayoría de las personas que tienen que vivir en estas condiciones, ¿no? Que si quieren tener acceso a la alimentación o si quieren tener acceso al empleo cercano, tienen que estar trabajando en el empleo informal. Personas que no tienen acceso al agua, que no pueden tomarse un vaso de agua o ir al baño 3 veces al día nomás porque les dio ganas. Personas que no tienen una fuente de empleo cerca ni una fuente de transporte que les permita llegar a su fuente de empleo en menos de 2 o 3 horas. O sea, ya no estamos hablando siquiera de personas que hagan más de media hora a sus fuentes de trabajo, no estamos hablando de personas que hacen 3 horas a su fuente de trabajo y que además pues se empobrecen en el propio trayecto, ¿no? Porque tienen que tomar 4 o 5 medios de transporte para llegar o acceder a los empleos, y entonces por eso abandonan sus viviendas. Si la vivienda no les queda cerca de su trabajo y eso los empobrece, pues ¿para qué vivo ahí? Mejor me mudo a un lugar más cerca, dejo abandonada mi casa, y eso genera otra serie de problemas súper graves como inseguridad, como problemas de salud pública, porque los drenajes se tapan, porque todo se echa a perder cuando no se utiliza, problemas de costos de provisión de infraestructura para los municipios, etc. Entonces, cuando les hablo de cómo la forma de la ciudad afecta nuestro acceso, la manera en la que podemos acceder a los derechos, quiero que piensen en cuánto tiempo hacen ustedes a su universidad, por ejemplo. ¿Qué medio de transporte utilizan? Y ese tiempo que pierden al día, estoy pensando que en nuestras ciudades mexicanas, más o menos aproximadamente ustedes, si van en vehículo, en automóvil, estarían hablando de trayectos de entre 15 y 30 minutos para llegar a su escuela. Estamos hablando de que pierden ustedes al día 1 hora de su vida solamente en el transporte si les va bien. Esa es 1 hora que podrían estar utilizando en descansar, en pintarse las uñas, en ver la tele, en salir a caminar, en hablar con una amiga, en hacer cosas que les produce bienestar o que les produce sentirse bien más allá de estar en el tráfico. Por otro lado, estar en el tráfico produce emisiones de gases de efecto invernadero y entonces eso genera otra serie de problemas estructurales que nos causa problemas en el acceso al derecho a la vivienda, perdón, en el acceso al medio ambiente sano, ¿no? Por ejemplo. Deténganme si tienen alguna duda o comentario, por favor, en cualquier momento las leo y las veo en la pantallita.
Bueno, tenemos también un problema de finanzas públicas débiles, particularmente a escala municipal. Acá en México tenemos, para quienes no son abogadas o por ahí, tenemos 3 niveles de gobierno, un federal, un estatal y un municipal. El gobierno municipal es la unidad más pequeña de gobierno, pero es también la más débil institucionalmente y financieramente. Y esto no por una cuestión jurídica, sino por una cuestión de falta de capacidad en quienes están manejando los municipios y también por una falta de interés en la generación de mecanismos que les permitan pues, tener más dinero para dar mejores servicios, ¿no? Ahora lo vamos a platicar un poquito más a fondo. Pero estas finanzas públicas débiles se traducen en pobres servicios públicos municipales, ¿no? Algún servicio público municipal, que ellos están encargados de las vialidades. Esta también es una foto de Trajomulco, donde les digo que la gente no la pasa tan bien. Otro servicio público municipal que es obligatorio para los municipios mexicanos es la recolección y la gestión de los residuos sólidos. Como pueden ver aquí, no se gestiona para nada los residuos sólidos. Y también la infraestructura hidráulica, ahora lo platicaremos un poquito más adelante. Pero hay un alto porcentaje del gasto público municipal, las personas que están en los cargos públicos deciden cómo se va a gastar este dinero, y un altísimo grado, un porcentaje de gasto público está gastado en lo que le llaman gasto corriente. El gasto corriente significa lo que te gastas en pagarle a la gente y en tus gastos cotidianos o tus gastos fijos, ¿no? Y hay muy poco gasto en inversión. El gasto en inversión es el gasto en inversión pública, de infraestructura social, en programas sociales, etc. Tenemos además una tremenda debilidad normativa. En los municipios y los estados y la federación tenemos legislaciones y regulaciones horrorosas, ilegibles, que nos dan pocos mecanismos o elementos para que actúen las autoridades de manera efectiva y eficiente, y eso no les permite tampoco generar pues, mecanismos de coordinación para mejorar la provisión de los servicios, y eso impacta necesariamente en cómo las personas viven o vivimos las ciudades y cómo vivimos nuestros derechos. Y luego además, por si todo esto no fuera poco, nos cayó por ahí la pandemia, ¿no? Creo que ustedes le llaman la generación pandemialis. Pero pues nos cae la pandemia, estamos siendo uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia COVID-19. Tenemos al día de ayer, al corte de ayer, 3.6 millones de casos en México. Al inicio de la pandemia se hablaba de que un escenario catastrófico eran 70,000 muertes. Vamos en 273,811 personas fallecidas por COVID-19 en México. 811 se murieron ayer, solo ayer, cuando se supone que ya estamos en procesos de vacunación, etcétera. Entonces el tema del COVID es catastrófico y nos ha cambiado necesariamente la forma en la que percibimos la realidad y en la que tenemos que estar pensando en proponer soluciones. Porque la lógica que sucedía antes del 2020 a cómo los gobiernos o con las personas que accedemos o que aspiramos a estar en un cargo público, visualizamos las soluciones, han cambiado drásticamente, ¿no? No podemos pensar ya en ciudades como antes, que pensabas en que estaba súper chido que la gente tuviera una casa con un jardín privado, porque ahora lo que estamos pensando es que más bien la gente debería de tener espacios de home office en su vivienda. Entonces, desde cómo estamos pensando, visualizando que los espacios de vivienda tendrían que suceder, están cambiándonos la lógica en cómo tendríamos que plantear las ciudades en las que vivimos. Ahora necesitas, antes eran universidades así espectaculares, ahora la mayoría de sus clases las están tomando por Zoom o por clase virtual. Antes pensaban en reuniones con sus amigas en un antro cerrado, súper padre, punchis punchis, muchas luces, todas muy hermosas. Y ahora en realidad es que tendríamos que estar pensando en lugares de esparcimiento, en parques o en espacios abiertos o en terrazas. Antes pensábamos en medios de transporte masivo, que hiciera trayectos muy largos, ahora más bien tendremos que estar pensando en modalidades de ciudad, de distancias de 15 minutos que puedas hacer en bicicleta, en unidades individuales y no en un autobús colectivo en donde la gente está hacia Peños.
A ver, creo que esta vez no fue la que me trabé yo. Ahorita en un minutito resolvemos este problema técnico. Sí, 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 ahorita vuelve. Ahorita regreso. Y yo es que estaba súper picada. Y yo de sí, sí, sí. Chicas, también de que si hay algunas cosas que no entienden, avisen, porque Paula estudia relaciones internacionales y entiende todo lo que está diciendo. Pero no sé si hay algunos términos o algunas cosas que no estén entendiendo, por favor díganme. También, bueno, a mí me gusta lo ameno que cuenta las cosas, pero con toda la confianza de ella. Tania, no entiendo qué es esto, explícame, por favor. Sí, todo bien, padrísimo, me encanta. Qué bueno que se informen sobre este tipo de cosas. Y ahorita suelo meter, solo que se le fue el internet. Entonces está recuperando la conexión y se mete otra vez. Perfectísimo. ¿Verdad? Sí, Cristina, estoy súper de acuerdo. Yo también amo cómo habla de que sí, 100%. Súper como, sí, súper ameno, la verdad. Y como, o sea, sí se me fue la palabra en español, pero, o sea, que realmente, o sea, puedes como identificarte, ¿no? Engancha a la gente, 100%, estoy de acuerdo. Ya ves por qué yo la quería como presidenta municipal. Desafortunadamente no ganó, pero yo quería que ganara. Y se nota mucho y que hizo su investigación y que realmente habló con las personas. Todo lo que estábamos hablando al principio de que hizo su investigación, habló con las personas, no asumió las cosas. Y justamente habla sobre la parte de Tlajumulco que no la vive tan bonita, porque la que sí la vive un poquito más bonita, o sí la vive bonita más bien, son unas pocas calles. Y quienes no vienen en Jalisco, o en Guadalajara en general, o que no han ido a Tlajumulco, les recomiendo que vayan a Tlajumulco, está cool. Este, ven bueno, no sé, el galería sí es, no sé si hay varios en la República, creo que sí. Pero el chiste es que tenemos un galerías, pero pasas el galerías y empieza el Tlajumulco no tan bonito como que habla Tania, ¿no? Entonces sí es un contraste, o sea, muy fuerte. Creo que en Guadalajara en general, pero en Tlajomulco más, hay un contraste muy, muy puntual entre pues estas dos secciones. Mira, ya regresó Tania. Hola, Tania. Ya volví, perdónenme. No les No, digo que tenemos que repensarlo todo en la vida. sí, claro. El internet. No, sí, no. Pantalla otra vez. Estábamos hablando sobre lo ameno que cuentas todo y todo es como muy comprensible. Le estaba Ah, Porque como las chicas están en prepa, les decía, si hay algo que no entienden, le dicen a Tania. Y dice, sí. no, de todo lo entiendo, perfecto, qué bonito, qué bueno. Ay, qué bueno. Sí, porfa, cualquier cosa que no me entiendan, porque luego me pongo ahí medio técnica intensa, pero cualquier cosa me preguntan. Procuro estar leyendo el chatcito por acá por un lado. Entonces, cualquier cosa, ahí me dice. Y ya empieza lo bueno. Pues entonces me quedé yo contándoles el cuento de terror en el que estamos viviendo y del cual ustedes no son para nada ajenas, que es el COVID, ¿no? Y entonces cuando estalla esta cosa de la pandemia, ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo, están más conectadas a sus dispositivos móviles y mucho más enteradas de la realidad virtual que una, pero la primera respuesta a nivel nacional fue esta cosa, que se llamó el Decreto de Emergencia Nacional, perdón que esté medio en Spanglish, lo usé también para una presentación que hice en inglés, pero bueno, lo primero que sucedió fue un decreto de emergencia nacional por el Consejo General de Salud en marzo del 2020. Y esto lo que decía era, pues bueno, primero tenía una validez de un mes porque todo el mundo dijimos, ya acaba en 15 días, todo bien. Y entonces tenía una validez de un mes y lo que hacía era suspender de manera inmediata las actividades no esenciales, ¿no? Y entonces decían, si tú no eres recolector de basura, si tú no te dedicas a proveer servicios de agua potable, si tú no te dedicas a
hacer atención a la salud o trabajas en un hospital, pues entonces no eres un trabajador esencial y se suspenden tus actividades de manera inmediata. Entre esas personas estaba una servidora que no sirve para nada más que para dar consultoría y que no hago un trabajo físico fundamental para la existencia y operación de las ciudades, ¿no? Y entonces eso primero nos hace replantearnos quiénes son las personas verdaderamente importantes para que nuestras ciudades y nuestros municipios funcionen. No somos las personas que cobramos más caro, al contrario. Entonces tendríamos que empezar, cuando les hablo de esto de replantearnos quiénes son las personas verdaderamente importantes, también tendríamos que estar replanteándonos nuestras prioridades, ¿no? De cómo remuneramos los servicios que verdaderamente nos generan bienestar contra los servicios que pues no nos generan nada. Y entonces la respuesta pública fue esta. Primero, a escala nacional hubo una campaña de comunicación que se llamaba Quédate en casa, luego vieron todas estas la monita de Susana a distancia, que tenía así la superheroína, y ahora tenemos al Panda Pandemio, y bueno. Luego, en términos de servicios, pues tuvimos los servicios de educación a distancia. Este servicio de educación a distancia era que los niños y las niñas veían todas ustedes están en escuela privada, ¿verdad? En prepa privada o en universidad privada, ¿no? ¿Tuvieron clases en la televisión? ¿Alguien de ustedes? Porque una de las primeras políticas del servicio educativo era que las personas de educación básica iban a recibir sus clases por la tele. Ana Méndez tuvo clase una vez, ¿qué tal te fue? ¿Aprendiste un montón? ¿Se me escucha? Sí. Fue un poco raro. Es que, o sea, veía las clases, pero era porque los maestros decían, tienes que ver la clase para hacer la actividad. Y no sé, o sea, está un poquito raro, porque igual los temas que ya estaban pasando ya eran temas que habíamos visto, entonces yo sentía que era un poquito repetitivo y era como que, no sé, y más por el grado, o sea, yo pues ya estoy en la prepa, pero yo los vi por tercero de secundaria y dije, estos temas los vi yo cuando estaba en primero y se supone que deben de hacer temas de tercer año de secundaria y los checaba con mis libros y decía, no son los mismos temas que están en mis libros, que, o sea, está medio extraño esto. Y es una locura porque entonces el planteamiento, la solución para la educación en México a nivel de educación básica y media superior era un modelo fracasado, ¿no? O sea, ni siquiera estaba homologado con la realidad operativa y académica de las necesidades de los alumnos y las alumnas. Entonces, si de por sí en México tenemos ahí un tema de rezago educativo medio importante, esta solución de la educación a distancia a través de la televisión nos vino a exacerbar el problema, porque además no podían tener una interacción con sus maestros y sus maestras en tiempo real. No, o sea, hay escuelas y ciudades en las que hay una conectividad muy alta, entonces a lo mejor en el caso de Ana, pues a ti te mandaba una actividad tu maestro o tu maestra, pero en una ciudad o en un municipio como, no sé, se me ocurre aquí en Jalisco, Chiquilistlán o Mezquitic, las personas no tienen acceso a internet, entonces si no lo veían por televisión, no veían nada y no podían tener una interacción directa con maestro-alumno, y entonces los problemas que ya veníamos arrastrando desde antes, pues con la pandemia y las respuestas a medias que estamos recibiendo nuestras autoridades, pues lo que solucionó es que no solucionó nada, ¿no? Oye, Tania, sí, yo tengo una duda. sí. Bueno, a mí me tocó de que un amigo de Colombia me decía, es que Paula, es que aquí de que México era como el caso de éxito, que estaban haciendo la educación en la televisión, porque era súper innovador y que no sé qué, y aquí, o sea, ni siquiera teníamos la televisión, bueno, o sea, de que mi amigo ya estaba en la universidad, pero me decía, pero es que se me hace muy raro de que, o sea, bueno, o sea, como que ya nos veían como caso de éxito. O sea, simplemente hacer esto que estoy de acuerdo que sí era innovador, ¿no? O sea, sí era, o sea, eso sí, se lo doy, pero sí, obviamente era complicado o sea, organizarse y también claro que la interacción nunca se va a poder de que reemplazar, pero sí me llamó mucho la atención que decían de que no manches, es que aquí no tenemos nada, o sea, ni siquiera televisión, no nada de internet, nada de nada. Pero en México, de que, wow, pueden ir a la escuela a través de la tele, no sé. Pues es que también, mira, uno se mide de acuerdo con la vara que puede medirse, ¿no? O sea, la realidad de
de algunos países latinoamericanos contra la realidad mexicana en algunos lugares podría parecer como una solución fantástica. Y también cuando llegó el 2000, o sea, cuando nos pasa esto de la pandemia, pues nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabíamos cuál era la mejor solución. Todo ha sido una cosa de prueba y error. Entonces, a lo mejor en su momento parecía una buena idea, pero resultó no siendo la mejor idea. También puede que haya sido... o sea, para nosotras que vivimos como entornos urbanos, pues nos parece que la escuela vía tele pues no es la mejor alternativa, pero para personas que viven en comunidades rurales, pues era la única manera de que llegaran, ¿no? Entonces, todas las políticas tienen, pues puedes verlas de varias maneras, ¿no? Puedes evaluarlas desde distintas lógicas, y todo siempre cuando estamos hablando de política y de política pública, de politics contra policy, que no es lo mismo. En español se llama igual, pero ahorita les explico por qué es diferente. Esa poche sí la dejé ahí adrede. Siempre puedes evaluarlo de distintas maneras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de policy, todo siempre es una cosa de prueba y error. Y la diferencia entre politics y policy, para quienes estén interesadas en estudiar política pública, en inglés, cuando hablamos de politics, hablamos del proceso político per se, ¿no? Ir a elecciones, que se peleen los diputados y las diputadas, las declaraciones, el hacer la política. Y cuando hablamos de policy, hablamos de la política pública. Y la política pública es lo que hacen los políticos, o deberían de estar haciendo, que es instrumentar procesos o programas que cambien o que generen o transformen la realidad de alguna manera. Y entonces, politics es pelearnos en el Congreso y pegar de gritos y salir en la prensa y llorar. Policy es ponerse a trabajar, ¿no? Básicamente, es el trabajo que deberían de estar desempeñando. Y entonces, en términos de policy, a nivel nacional, hubo mayor inversión en gasto social, se flexibilizó la política monetaria, tuvimos una caída del Producto Interno Bruto brutal, histórica, y entonces esta fue la respuesta del gobierno. Hubo un reforzamiento de la política de austeridad, no sé si hayan escuchado hablar de la austeridad republicana, y entonces la política de austeridad aumentó, es decir, se recortó el gasto en la nómina pública. Cuando les hablaba del gasto corriente, se disminuye el gasto corriente de la nómina y hay apoyos en el pago de las hipotecas, por ejemplo, para quienes tienen acceso a una vivienda de Infonavit. Hubo un fondo universal para el desempleo, te daban mensualidades si habías quedado desempleado, pero estas mensualidades te duraron 3 meses, ¿no? Porque también decíamos, en 3 meses seguro ya no pasa nada. Luego tuvimos un fortalecimiento de programas de planeación urbana. Hay varios proyectos para esto desde las secretarías del gobierno federal. Uno es el PRU, que es el programa de reconstrucción urbana, y ese programa de reconstrucción viene desde los sismos de 2017, que no han terminado de reconstruir todos los municipios que tuvieron daños en esa ocasión. Y otro que se llama el PMU, que es un programa de mejoramiento urbano, que también trabaja la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la secretaría que está encargada de la política de las ciudades a nivel federal. Y entonces este PMU lo que hace es hacer obras de infraestructura social, parques, jardines, particularmente en ciudades o en municipios con bajos ingresos y mucha desigualdad económica. Entonces, a nivel estatal, tuvimos en la Ciudad de México, les puse ejemplos de Ciudad de México y de Jalisco. Hubo una ley de planeación que se aprobó en octubre de 2019, hubo un programa de atención prioritaria para comunidades vulnerables. Particularmente se pusieron alrededor de 70 kioscos de salud y pruebas en mercados y en tianguises. Hubo un programa de hogar responsable y protegido, que lo que hacían es que te daban apoyo médico vía telefónica, y si tenías COVID te mandaban comida para que no tuvieras que salir y no contagiaras a la banda. Y pues te iban hablando, ¿no? Para ver cómo ibas con tus síntomas constantemente, para evitar que las personas salieran cuando tenían síntomas de COVID y estarles dando como asesoría continua. Hubo procesos de sanitización y cierre de estaciones del metro y del metrobús, de los sistemas de transporte colectivo. Esto ocasionó cosas también ahí medio horrorosas. Pasó lo mismo en Jalisco. Hubo una política de mascarilla obligatoria, que seguro ya están hartas todas de estar con su cosa esa y estamos llenas de granitos y todo es horroroso. Y teníamos unas conferencias de prensa diarias, igual que las del gobierno federal. A escala municipal, en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México había vouchers para comida. En lugar de tener dinero, te daban como vouchers
que funcionaban para que intercambiaras cosas, para hacer como trueque en los municipios. Había una provisión emergente de agua para las comunidades en donde no reciben agua de manera continua, como el caso de Tlajomulco. Eso sucedió en la Ciudad de México. También lo hicieron aquí en Jalisco. Hubo ahí un fortalecimiento de los comercios locales a través del e-commerce, con mecanismos que estaban impulsados desde los gobiernos municipales. Había plataformas de la alcaldía que te permitían que vendieras tus cosas en línea, y algunos descuentos para las licencias de operación de los gobiernos en los municipios. Y bueno, así un montón de ejemplos de cosas que estuvimos haciendo, ¿no? Hubo conferencias matutinas diarias también a nivel nacional, con contradicciones en la comunicación. Primero te decían que usaras la mascarilla y luego te decían que no, que cosas que ya, ¿para qué les cuento si ya las vivo? ¿Para qué les digo? En Jalisco tuvimos un programa de protección de ingresos, fondos para donaciones de servidores públicos, actividades virtuales. Algo muy importante fue una cosa que se llamó el decreto de confinamiento obligatorio, que fue un decreto que emitió el gobernador que sigue nuestro gobernador actual, que para quienes no son de Jalisco se llama Enrique Alfaro, y entonces él emitió un decreto de confinamiento obligatorio. El problema con este decreto es que nunca nos dijeron cómo funcionaba y cómo se operaba. Entonces no había criterios para las autoridades municipales ni para las autoridades estatales de policía para qué hacer en caso de que se encontraran a una persona en la calle después de la hora de confinamiento, ¿no? Y ahorita vemos qué pasó. Hubo una deuda pública como respuesta a la emergencia, se hizo un plan de reconversión hospitalaria, inversión en infraestructura. A nivel municipal, una medida muy bonita es que se instrumentaron una cosa que le llamamos los carriles compartidos y las ciclovías emergentes, y esto era para que los carriles de las avenidas, que son muy grandes en la ciudad, se convirtieran en carriles bus-bici, que es para que lo utilicen los camiones de transporte público, que se aumentó la circulación de estos camiones, y las bicicletas, y le cerramos los carriles a los carros. Y además se hicieron igual ciclovías emergentes, que eran provisionales, pero que aparentemente en muchos casos ya se quedaron por siempre. ¿Y cuáles fueron los efectos de estas medidas? Algunos efectos a nivel nacional fueron, pues esto, ¿no? Mucha confusión, manifestaciones, la gente no sabía qué onda, los niños y las niñas están con problemas ya psicológicos por estar viendo la tele todo el tiempo sin salir y sin convivir. A nivel estatal tuvimos esta cosa horrorosa con el tema del decreto para el confinamiento. Resulta que había un chavo que estaba en Ixtahuacán de los Membrillos afuera cotorreando bien padre, y llegó la policía, se lo llevó arrestado, lo golpearon, lo desaparecieron y a los días apareció muerto, como consecuencia de los golpes que le propinó la policía de Ixtahuacán de los Membrillos. Esto generó manifestaciones por parte particularmente de los jóvenes y de las jóvenes en el estado de Jalisco, que se terminaron o que se tornaron en represión por parte de la policía estatal y de los elementos de la fiscalía, algunas desapariciones de jóvenes y también pues algunos actos de violencia y atentados de violencia en contra de las fuerzas policíacas por parte de los manifestantes. Y todo por no tener un mecanismo de comunicación eficiente y por emitir un decreto de confinamiento obligatorio sin los lineamientos específicos de cómo tenía que proceder la policía. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, las decisiones de política tienen implicaciones altísimas en la forma en la que viven las personas y en la forma en la que acceden a sus derechos las personas. A escala municipal hemos tenido tremendos aumentos en casos de violencia intrafamiliar. Hemos tenido tremendos problemas de agua. Las personas ahora estaban en sus casas y entonces consumían 3 veces más agua que lo que se consume de manera cotidiana, porque además estabas teniendo un mensaje constante de lavarte las manos. Entonces en lugares como, esto también es Tlajomulco, en lugares como Tlajomulco, donde de por sí la provisión del servicio de agua es bastante deficiente, pues las personas tenían que hacer estas filas para acceder a las pipas de agua que les tenía que estar llevando el gobierno municipal porque el agua era insuficiente. Y pues nada, se empezaron a instrumentar cosas como las pipas gratuitas, pero al final esto no resuelve problemas de largo plazo, no mejora la provisión de los derechos y solamente están siendo medidas emergentes que no atienden a los problemas estructurales de los que hablamos al inicio, porque las personas ni van a tener mejores servicios de agua, nomás porque les empecemos a mandar más pipa. Al contrario, mientras más agua usemos con pipa, menos agua va a haber en el municipio para darles. Mientras
más estemos confinando a las personas, más problemas de violencia intrafamiliar va a haber. Entonces no va a haber albergue suficiente que alcance a atender a todas las mujeres que están siendo víctimas de la violencia. Y mientras más emitamos decretos así a lo loco o a lo tonto, pues más problemas vamos a tener en términos de las consecuencias de las decisiones políticas en lo que le llamamos la paz social, ¿no? O la paz comunitaria. Y entonces, ¿qué lecciones aprendimos? Antes de pasar a las lecciones, quiero hacerles, ¿tienen sus celulares a la mano como para hacer un ejercicio con Mentimeter o lo hacemos felizmente? ¿Saben usar Mentimeter? Sí, siento que sí. Tienen un montón de tiempo usando la computadora, entonces pues seguro para estas alturas el Mentimeter ya no es ninguna sorpresa. Pues si se meten a menti.com y usan el www.menti.com, por favor, desde sus celulares, quienes lo tengan a la mano, no tienen que hacerlo todas, y usan el código 30757343 y me ayudan a contestar esto. Un poco para tantearlas por dónde anda su preocupación. Y acá la pregunta es, ¿qué te preocupa más? Pueden elegir 3. El cambio climático, la pandemia, la violencia de género, tu derecho a la vivienda o la inseguridad. De todas estas cosas horrorosas que les he contado. Ok. Ok. La pones muy difícil. Y yo Sí, está difícil. Sí, está difícil. Por eso las dejé escoger 3. Perfecto. Pues hasta ahorita vemos que están preocupadas por el cambio climático. Hace sentido, por su edad. Por la pandemia, que también hace sentido. Por la violencia de género, no tanto por su derecho a la vivienda, ok, y más o menos por la inseguridad. Va, se mantiene la tendencia. ¿Cuántas estamos? En la Somos sala. 24. 24, va, pues ya vamos un poquito más mucho más de la mitad. Ok. Ok, la inseguridad subiendo. Ya superó el COVID. ¿Ya los vacunaron? A mí me falta la segunda. A Gwendolyn no la han vacunado. Ya me pusieron las 2. Soy viejita. Qué bueno. No les dije cuántos años tengo, ¿va? Qué bueno. Muy bien. Perfecto. Entonces, más o menos se mantiene la tendencia. Cambio climático siendo una de sus tremendas preocupaciones. La pandemia, como que ya nos acostumbramos a vivir con ella. La violencia de género, muy preocupante. Y la inseguridad. Ok, muy bien. Súper. Vamos con la siguiente. Ay, ¿cómo le avanzó a esta cosa? Ay, ay. Ahí estamos. De todos estos problemas que eligieron y que dijeron que son los que más les preocupan, ¿quién podría ofrecer soluciones? ¿A quién le tocaría? ¿Quién puede ofrecer alguna solución? ¿El sector privado? ¿Yomera? ¿Los municipios? ¿O el gobierno federal? Yomera, muy bien. Los municipios, ¿no? Pues aquí no hay respuestas correctas. Yo tengo una teoría, pero ahorita vemos. Bueno, yo siento que puede ser desde un municipio y el municipio crear programas, bueno, más bien políticas públicas y así se pueden hacer después con el Estado. Pero sí está difícil para que todos se pongan de acuerdo, todos los poderes. ¿Qué estudias, niveles, Fernanda? pues. ¿Perdón? ¿Tú qué estudias? Política. Claro que sí. Muy bien. ¿Cómo Ya, se nota? A mí me gusta esta energía de que todas quieren hacer el cambio. Eso. Sí, sí, sí. A mí también. Me gusta mucho que todas digan Yomera. Sí. Me ponía un poco triste que pocas digan los municipios y ahorita por eso le pregunto a Fernanda que qué estudia. Pero sí. Es que también, yo también tengo como otra teoría aparte de esas. Uh-huh. La ONU también podría.
El gobierno federal. Pero ¿sí? ya estableció los efectivos, entonces están ahí. Pero de la ONU también cada país puede tomar como sus medidas y el mismo país pues puede mandar a los estados y los estados a los municipios. Pero pues no muchos Así hacen es. caso. Así es. Sí, sí tenemos una estudiante de política en nuestro grupo. Pues muy bien, entonces creemos la mayoría que yo, Mera, puedo ser el motor del cambio. Sí, cierto, en cierta medida. También creemos que el sector privado tiene un rol importante, igual de importante que el gobierno federal. Y luego, en último lugar, estamos viendo a los municipios. Entonces, vamos a ver qué aprendimos. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Cuáles fueron nuestras lecciones? Pues ya hicimos unas reformas legales, ya tenemos institutos de planeación, tenemos mesas de diálogo multisectorial, ya se dio cuenta el gobierno del estado que tiene que involucrar a otros sectores de la sociedad para que tengamos éxito. Ya tenemos en los municipios ciclovías que antes eran emergentes, ahora son permanentes. Tenemos procesos participativos digitales, ya nos dimos cuenta que tenemos que usar las herramientas de la comunicación y los avances de la modernidad para generar, y los municipios han aprendido la importancia de ser claros y transparentes en relación con los objetivos que plantean desde sus decisiones públicas para identificar la eficacia de las decisiones, es decir, explicarle a la gente por qué toman cierta decisión y que no luego les pase lo de Giovanni. Tenemos que ya entendimos la necesidad de producir información clara entre los sectores, que hay que recabar información para evaluar la efectividad de las medidas de política pública y no estar solamente haciendo las cosas tan al tanteo como lo hacemos ahora, y tomar acciones correctivas cuando sea necesario, ¿no? Estamos viendo que algo no está funcionando, entonces regresémonos y veamos cuál fue el problema para que podamos resolverlo inmediatamente. Tienen que clarificar las responsabilidades en la toma de decisiones, a quién le toca hacer qué cosa y cuáles son los arreglos en los procesos de implementación. Esta cosa se llama multilevel governance, ahí en mi diapositiva bilingüe. Tenemos una necesidad urgente, con mayúsculas, de que se desarrollen marcos regulatorios que sean más flexibles, menos rígidos, desde el punto de vista financiero, para que las administraciones municipales puedan pues resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Y ya tenemos poco tiempo, pero me voy ya con lo último, y es cuál es la importancia de lo local para la Agenda 2030. Esta señora se llama Maimuna Mod Sharif y es la directora ejecutiva de ONU Habitat, que es el programa de las Naciones Unidas para las ciudades o para los asentamientos humanos, y fue además alcaldesa de la isla de Penang en Malasia. Y ella dice que son los municipios quienes están al frente de la lucha contra el COVID, y que son los municipios quienes, y además hay muchos estudios que dicen que son los municipios o el gobierno municipal o el nivel más local de administración quien tiene que estar haciéndole frente a los retos que se nos avecinan. Porque la federación son 2.500 municipios en México. La federación no puede atender 2.500 unidades administrativas, es imposible. El estado tiene sus propias lógicas muy políticas y es en el municipio donde estamos más cerca a las personas de dónde se toma la decisión de política pública. Si tú tienes un problema con tu vialidad, ¿dónde te quejas? En el municipio. Si tienes un problema con tu alumbrado público, ¿a quién le reclamas? Va al municipio. Si tienes un problema con tus vecinos, ¿a quién le hablas? A la policía municipal. Si tienes un problema con tus vialidades, ¿quién te la arregla? El municipio. Entonces, si hay un ejercicio de planeación y hay que determinar dónde tiene que haber vivienda y dónde tiene que haber un parque, ¿quién lo decide? La respuesta es muy fácil, el municipio. Entonces, si estamos hablando de inseguridad, de cambio climático, de COVID, de violencia intrafamiliar, una vez más, quien está más cercano a resolver todos esos problemas es la unidad de gobierno más debilitada, que es el municipio, pero que es la que está más cerca de cómo se viven los problemas y que tiene además atribuciones para resolverlos. Entonces ahí, mi estimadísima Fernanda Dávalos, estudiante de política, yo estoy de acuerdo contigo y es el municipio. Y nosotras podríamos estar colaborando directamente con los municipios, posicionando temas en la agenda pública o aspirando a ejercer cargos o siendo consultoras para municipios o involucrándonos más de la vida y de la organización cotidiana barrial.
porque estas son las facultades que tienen los municipios de acuerdo con el artículo. ¿Quién estudia Derecho de aquí? ¿Nadie? No tengo ninguna abogada. Fernanda, ¿tú sabes cuál es el artículo constitucional que le dicta las atribuciones al municipio? Sí, el 115 constitucional. Eso, mi muchacha. El 115 constitucional es mi artículo favorito de la Constitución y ese es el que enlista las facultades de los municipios en México. Y dice básicamente esto: los municipios están encargados de la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado. ¿Nos ayuda ese servicio a resolver alguno de los problemas que hemos visto hasta ahorita? Sí, señoras. Está encargado del servicio de alumbrado público. ¿Cómo se sienten ustedes en materia de inseguridad en una calle que no está alumbrada en la noche? ¿Seguras o inseguras? Seguramente me las van a saltar. Entonces, el municipio. Horrible, exactamente, Estefi. Se encarga además de la recolección de residuos sólidos y la gestión de residuos sólidos. Se encarga además de la emisión de licencias municipales para el comercio y el impulso al desarrollo económico municipal. Se encargan además de los panteones. Se encargan además del rastro municipal, de donde matan a las vaquitas para que comamos. Entonces pueden resolvernos también problemas ambientales generados o vinculados directamente con el ganado, que son muy horribles en los municipios, déjenme que se los cuente. Se encargan además de la seguridad vial, de las vialidades, y coadyuvan en la provisión de servicios de seguridad pública con el Estado y la Federación. Entonces, seguridad, municipio; calles y avenidas, municipio; tráfico, municipio; ciclovías, municipio. Y se encargan además del manejo de su hacienda pública, es decir, que tienen la facultad de generar sus propios recursos. Es decir, si un municipio no tiene dinero, es porque el municipio no quiere tener dinero. Porque el artículo 115 constitucional, mi favorito, les permite generar sus propios recursos a partir de la administración del suelo y el territorio, de la emisión de licencias y permisos y de la renta y aprovechamientos de sus inmuebles. Todos los inmuebles municipales los pueden rentar para múltiples cosas y de ahí pueden obtener ingresos, y además de la provisión de sus propios servicios públicos, cobrarte por el agua, por la basura, por el panteón, etc. Entonces, pues si son pobres, son pobres. Estos sí, son pobres porque quieren, ¿verdad? Cuando estamos hablando de municipios. Y entonces, pues tenemos ahí una diferencia tremenda entre la situación instrumental de los municipios y las necesidades de las ciudades. Aquí cuando les digo el municipio es pobre porque quiere, es justamente porque tienen debilidades normativas, porque no están generando fuentes para la generación de ingresos que les permitan atender a todos estos elementos que aterrizan la Agenda 2030 a escala local. Hay inversiones muy localizadas desde el sector público, bueno, una serie ahí de cosas muy horrorosas. Y les voy a dar un ejemplo de cómo no podemos tener acceso a la Agenda 2030 las generaciones jóvenes, y de por qué es importante que desde los municipios empiecen a tomar o instrumentar medidas ya. A lo mejor les voy a robar unos 10 minutos extra por aquello que me quedé sin internet. Pero en México yo soy millennial. Y se preguntaban cuántos años tengo yo. Yo nací en la década de los 80, en 1986. Soy primera generación millennial. Ya vemos 46 millones de millennials en México, según el último censo del INEGI. Nuestro nivel de ingresos es horroroso. El 51% de nosotros ingresamos hasta 7,952 pesos mensuales. 51% de nosotros, los 46. O sea, estamos hablando de más de 23 millones de personas que ingresamos alrededor de 7,952 pesos al mes. Solo el 4% de nosotros percibimos más de 13,000 pesos mensuales. Y todos y todas los millennials tenemos diferentes necesidades en el espacio urbano a las que tenían nuestros papás. Que en realidad sus papás, creo que muchos de sus papás ya son más o menos de mi edad, y tenemos diferentes necesidades. Ustedes seguro ya están muy acostumbradas a teletrabajo, ya están muy acostumbradas a ver modelos de familia diferentes al modelo tradicional, en el que a lo mejor la abuelita se quedaba a vivir con el mamá, la papá y los hijos, y ahora ya tenemos pues otro tipo de modelos de familia, ¿no? No estamos tan interesados e interesadas en procrear, no estamos como antes, no estamos tan interesados e interesadas en que sea nuestra cruz vivir con la misma persona para siempre, y entonces tenemos ya familias uniparentales, tenemos familias homoparentales, tenemos familias en las que vive un roomie con la familia, entonces nuestros modelos de familia tradicional son
súper diversos y estamos buscando otro tipo de oferta en el mercado porque además a nosotros, nuestros papás cometieron el pecado de decirnos que éramos únicos, irrepetibles y especiales y entonces que solamente teníamos que hacer trabajos que nos satisfacieran nuestro corazón millennial profundamente y no en pensar en una lógica de seguridad como la pensaban nuestras mamás y nuestros papás. El 81% de nosotros tenemos deuda a largo plazo que tenemos que además cubrir con nuestros ingresos de 8,000 pesos al mes y el 50% no hemos ahorrado nada para atender imprevistos. Eso nos deja frente a un mercado laboral y frente a un mercado de vivienda o frente a un mercado económico en unas condiciones horrorosas para rentar. ¿Alguien de aquí renta vivienda y sabe cuánto cuesta una renta de una casa en una ciudad? Más o menos, ¿no? Sé que por Zapopan pueden variar desde los 4,000 hasta los 20,000 pesos, dependiendo de la zona. El costo promedio de una renta de vivienda en Zapopan, gracias a Londra, es de 20,000 pesos mensuales. ¿Se acuerdan cuánto les dije que ganábamos al mes? No nos alcanza para rentar en la centralidad urbana. Olvídense de que nos alcance para comprar una casa. No nos alcanza para vivir cerca de nuestras fuentes de trabajo. Olvídense de que nos alcance para tener un carro, una casa, un jardín, 2 perros, 7 hijos. O sea, esa lógica ya no es suficiente. ¿Cuánto cuesta una colegiatura? En una escuela más o menos a nivel preparatoria, si es una escuela privada, estamos hablando de que pagan alrededor de 7,000 pesos mensuales, que es todo el ingreso de un millennial, ¿no? De una persona a mi edad que tiene 30 y tantos años y que se supone que ya tiene más de 10 años en el mercado laboral. Entonces, hay una necesidad profunda de que pensemos de manera diferente nuestras ciudades y los espacios donde vivimos, de modo que responda a la realidad actual y a las necesidades que tenemos las personas que habitamos en los espacios, porque si no, no hay manera de que alcancemos todas estas cosas tan preciosas que la Agenda 2030 nos dice. Y entonces hay que expandir y proteger la oferta de vivienda. La vivienda no puede ser tan cara, tiene que haber más vivienda en espacios más chiquitos. Necesitamos eliminar esta cosa tan espantosa de los mínimos de estacionamiento, por Dios santo. Los reglamentos de construcción de las ciudades marcan que por cada casa tiene que haber 2 estacionamientos. Eso ya ahorita a estas alturas de nuestra vida no debería de existir. Tendríamos que reinvertir en transporte público, en modelos de transporte público más sostenible, que emita menos emisiones de gases de efectos de invernadero. Tenemos que proveer de servicios de guardería desde los empleos, es decir, con 7,000, 8,000 pesos de ingreso mensual, pues una familia, mamá, papá, pues los dos trabajan. Entonces necesitamos buscar un medio para que los niños y las niñas puedan estar cuidados y cuidadas. Necesitamos reimaginar nuestro espacio público como parte de la infraestructura urbana indispensable, reinvertir en parques, recuperar, reapropiarnos y dignificar lo que significa el espacio público, ¿no? Donde convivimos todos y todas, donde hay espacio verde que nos da garantías al medio ambiente, que nos da derechos al esparcimiento, que nos da derecho a la seguridad, a las mujeres en particular. Y necesitamos promover otro tipo de mecanismos como escuelas públicas equipadas, bien ubicadas, multipropósito, etc. Bueno, estas son ahí algunas cosas muy bonitas. Luego, si quieren, les paso la presentación. Necesitamos generar recursos para llevar a cabo estas acciones, es decir, los municipios, las personas que accedan a puestos de política o a cargos municipales o las personas que estamos trabajando como consultoras o las personas que queremos empezar a participar de mecanismos de coordinación o asociación vecinal o incidencia barrial, que es una buena forma de aproximarnos a la política desde chavitas. Podemos empezar a proponer o a promover maneras creativas en las que los municipios o los propios barrios generen recursos que les permitan pues, mejorar su entorno, ¿no? De manera más eficiente. Algunas soluciones desde los municipios o cosas que pueden hacer o atender los municipios, por ejemplo, estas. Esta es una ciudad con perspectiva de género, esta no. ¿Qué les hace sentir esta foto? ¿Seguras o inseguras? Inseguras. Horrible, inseguras. Sí, es correcto, es horrible. Entonces, ¿y aquí qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre ella y ella si las dos están en un espacio sumamente urbanizado? ¿Qué es distinto? Además del señor súper sigiloso con hoodie de secuestrador, es que aquí no hay iluminación, claramente, no hay espacios verdes,
no hay gente en la calle conviviendo porque el propio espacio público no les permite que las condiciones sean o te den ganas de estar allá afuera, ¿no? A diferencia de esto es Viena, si alguien se lo preguntaba, en donde pues tenemos zonas peatonales, donde esta es una cosa para el tren, donde está claramente marcada la línea peatonal, la gente anda en la calle, hay mucha sombra, todos se la pasan padres, están en shorts, hay mucha vegetación. Entonces, la forma de la ciudad otra vez condiciona las condiciones de seguridad de las mujeres en los espacios. Esta es una de las iniciativas que están sucediendo por parte de algunos ONGs, que es una en particular que se llama ITP, que es un ranking de 5 ciudades, y ahí te dice cuáles son las ciudades que tienen más potenciales para convertirse en ciudades en donde las personas usan la bicicleta, y todos estos están aparejados a medidas que pueden hacer desde la política municipal, que es la reforestación, la provisión de sombra, los espacios para la utilización exclusiva de la bicicleta, servicios de bicicleta pública, etc. Toma de decisiones de política basadas en evidencia. Este es un proyecto que hicimos en mi oficina para la ciudad de Los Cabos, y es que estábamos determinando dónde tendríamos que tener medidas para separar más a la gente en el espacio público a partir de dónde eran las zonas de incidencia de casos de COVID. Entonces, esto es Cabo San Lucas. Y se ve un poco así. También tomábamos medidas para los lugares donde había más restaurantes, pues permitir delimitar con conos o tambores. Son medidas súper fáciles y súper sencillas de implementación de política pública que transforman la manera en la que las personas ocupan el espacio público, ¿no? Señalizar, por ejemplo, aquí poníamos unas cintas para que la gente supiera dónde pararse para esperar el transporte público y disminuir el contagio, ¿no? O el tiempo de espera de contagio. Hay estas otras cosas muy hermosas, les recomiendo esta página, se llama Infraestructura Verde y Ciudades, es un proyecto de la cooperación alemana, aquí en México, de largo alcance. Yo estoy haciendo por ahí un componente muy bonito para hacer normas técnicas de infraestructura verde en 5 ciudades en México. Este es un jardín botánico en Culiacán, tiene varios ejes, es multiescalar, tiene un montón de beneficios y están pues fomentando, reforestando y aumentando la paleta vegetal en un jardín que está pegadito a la zona urbana de Culiacán para aportar servicios ecosistémicos y mejorarles la calidad del aire en la ciudad. Estos se llaman jardines infiltrantes en Legaria. Legaria está ahí en el Estado de México, en la Ciudad de México, perdón. Y tienen, estos jardines tienen una función de captar el agua de lluvia y que sean infiltrantes y evitar inundaciones. Entonces hay medidas súper baratas, súper fáciles, súper bonitas que se pueden implementar en las ciudades a partir de decisiones de política y de voluntad política que pueden transformar todo un entorno urbano, ¿no? Esto sin esta cosa se vería horroroso, muy feo, muy inseguro, y además se inunda cuando llueve. Y entonces lo que hacen estos jardineras es que permiten el paso del agua, que se recargue el acuífero a través de la infiltración de lluvia, que la gente siga teniendo agua, que se vea súper bonito el espacio y que pues no se inunden cuando llueve. Este es otro tipo de ejemplo de cosas que pueden hacer los municipios, una lógica de sistema de bonos de responsabilidad urbana, y acá lo que te dicen es, pues si tú quieres aumentar la calidad de vida de la ciudad, acá es una de las medidas del YOMERA, de las cosas que pueden hacer las personas de forma individual, y son a través de instrumentar este tipo de soluciones, ¿no? Te dan un bono por cómo utilizas el espacio urbano, ¿no? Por ejemplo, si desarrollas una vivienda y le quitas espacio de estacionamiento y resuelves dentro de tu propio lote ponerle más espacio verde, pues te dan un bono. Si le aumentas árboles, te dan otro bono, y así vas aumentando pues que cada uno de los lotes de la ciudad genere beneficios a radios de influencia que tienen alrededor. Y son pequeñas medidas que se hacen a escala de lote, muy chiquititas, y que tienen impactos exponenciales. Esta es otra, que trabajamos también ahí en un municipio en Baja California. Así es como se ve una manzana en el centro de la ciudad. Nosotros propusimos un instrumento a partir de la regulación, de un cambio normativo, para que pudieran darse ofertas de vivienda mucho mayores, mejores aprovechamientos del suelo. Esto era espacio verde con jardines infiltrantes. Esto es vivienda, esto es vivienda, esto es vivienda, esto es comercio, y permite que se aproveche mucho mejor la zona de la ciudad que ya tiene infraestructura, y además permite que se aproveche la ciudad para las personas como yo, que soy millennial y que ustedes van a ser en algún punto, en una oferta de vivienda que sea mucho más asequible para su nivel de ingresos. Este es otro modelo que opera el mismo instrumento en una manzana diferente. Y pues esos son algunos de los ejemplos que
de cosas que pueden hacer los municipios, que pueden instrumentar los municipios y que tienen pues grandes capacidades de transformar la realidad de las personas a partir del empuje que podamos nosotras dar desde nuestros espacios de incidencia. Pero bueno, con eso me callo, les dejo espacio de dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, recomendaciones. Chicas, ¿alguna duda que tengan? Así que con confianza. Sí, con toda confianza aprovechen. Por ahí si quieren luego echar un ojo a el trabajo que hacemos, me encuentran en Instagram como taniaromero.jalisco, en Facebook como Tania Romero L, me parece, y también en Twitter, Tania Romero L. Ahí estoy, ahí les contesto, no tan seguido, pero les contesto. Soy medio mala para las redes. Pero bueno, pues de mi parte ha sido un placer estar con ustedes acompañándolas. Por favor, escríbanme si contesto en algún momento. Si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Chicas. No, pues un placer tenerte aquí también, Tania. Súper interesante. La verdad es que creo que sí nos abriste el ojo a muchas. Ya viste que muchas pensábamos que yo, Mera, podríamos solucionar todo y pues es parte de algo más grande, como dices, los municipios, que creo que no siempre los consideramos así como de gran importancia. Entonces sí, como muy interesante, la verdad, todo lo que nos comentas y creo que todas rescatamos bastante de lo que nos acabas de compartir. Qué chido. Me da mucho gusto, Mariana. Y sí, justo no crean que porque el municipio es como un nivel grande de incidencia, más bien busquen involucrarse en procesos colectivos. Mientras más busquen incidir a partir de construcciones de redes comunitarias o de tejidos comunitarios, la incidencia que puedan tener en la vida pública es mucho más grande que si tratan de hacerlo de manera individual. Entonces yo les invitaría a que si quieren pues verdaderamente seguir haciendo impactos, pues que sigan construyendo redes como la que tienen aquí en Herstory, que están acá todas unidas, increíbles, compartiendo conocimiento, aprendiendo juntas y pues esto, ¿no? Intercambiando experiencia y que les permita generar cosas súper chidas hacia adelante. Entonces, pues eso, descansen, muchachas. No, gracias, igualmente tú también descansa. Muchas gracias a todas, qué bueno que les gustó y de verdad cualquier cosa a la orden. Un placer conocerlas. Gracias, gracias. No sé qué les parezca si antes de desconectarnos tomamos una foto súper rápido, nada más las que pues, puedan prender su cámara para tener ahí pues, la fotito. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, ¿listas? 1, 2. Listo, creo que ya. Muchas gracias. Súper, Gracias. muchas gracias, chicas. Que estén bien. Muchas Buenas gracias. noches. De verdad. Gracias. Gracias, Tania, estuvo muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.